La púrpura trombocitopénica, ahora autoinmunitaria o púrpura trombocitopénica inmune, antiguamente era lo que le llamaban como púrpura trombocitopénica idiopática, entendiéndose idiopático como algo así como que, pues, quién sabe de dónde agarraste eso, y pues no se conocía mucho, pero en la actualidad ya se tiene bastante comprensión sobre cómo son estos procesos inmunológicos que desencadenan la respuesta contra el desarrollo de plaquetas. Y curiosamente, las púrpuras trombocitopénicas son de esas patologías autoinmunes que se pueden tratar con cirugía. Cuando hablamos de la esplenectomía como algún mecanismo de, este, pues de una forma de tratar de aliviar la pérdida de plaquetas. Pues bueno, pues les escuchamos, chicos y chicas. Bueno, nosotros somos el equipo número 1. Vamos a hablar sobre esta enfermedad, púrpura trombocitopénica inmunitaria. Como su definición, vamos a tener que esta es una trombocitopenia inmunitaria, que es un trastorno en el cual se van a formar anticuerpos que destruyen las plaquetas, en la cual se va a desconocer la razón por la que se forman los anticuerpos, más sin embargo, en los niños la púrpura trombocitopénica inmunitaria ocurre después de una infección viral. Aunque también la médula ósea puede incrementar la producción de plaquetas para compensar su destrucción, habitualmente el suministro no puede compensar la demanda. Y a veces el anticuerpo que destruye las plaquetas también ataca la médula ósea y reduce la producción de plaquetas. Y en los adultos la púrpura trombocitopénica suele ser crónica y en los niños suele remitir por sí sola. En los datos históricos de esta enfermedad, eh, Arrington en 1951 demostró en sí mismo que la infusión de plasma de pacientes con trombocitopenia inmune causaba una caída franca del número de plaquetas circulantes en el receptor. Luego Schulman encontró que la causa de dicha trombocitopenia eran las inmunoglobulinas del tipo G. Y también en 1982 Van Leeuwen identificó a la glicoproteína 2B y 3A presentes en la membrana plaquetaria como el principal antígeno inductor de dichos anticuerpos. Y las primeras observaciones sobre la aparición de petequias se remontan en la época grecorromana con las descripciones de Hipócrates y Galeno sobre unas manchas o eminencias rojas, que estas se observaban en los pacientes con peste. Pero en el año 1025 se puede encontrar la descripción de un síndrome purpúrico compatible con la púrpura trombocitopénica inmunitaria, hecha por Avicena, que fue un médico filósofo persa en su monumental obra de 14 tomos, el canon de la medicina, y posteriormente un médico humanista portugués, Amatus, en 1556 describe claramente por primera vez una púrpura sin fiebre en un niño. También en 1658 las petequias son detalladamente descritas por Lazarus Riverius, médico del rey de Francia. En 1735, Paul Werloff realiza su clásica descripción sobre el cuadro clínico de inicio de esta púrpura trombocitopénica en una adolescente a quien esta administró un tratamiento con diversos ácidos, especialmente nítrico. En 1809, un médico dermatólogo, Robert William, basado en los estudios previos de Riverius y de Werloff, clasifica las púrpuras en 4 tipos: en simples, hemorrágicas, urticarias y contagiosas. Mientras tanto, la observación microscópica de la sangre se venía desarrollando desde el año 1653 y básicamente a partir de la creación de microscopios simples por parte de Anton Leeuwenhoek, que fue un comerciante que se dedicó a la observación biológica y que probablemente fue el primero en quien logró descubrir microorganismos. En el año de 1826, cuando
Joseph Lister da a conocer el microscopio acromático que permite observar células de hasta 3 y 4 micros de diámetro, quien comienza a sucederse descripciones sobre distintos aspectos microscópicos relacionados con las púrpuras. Esto fue así que en 1865 Max Schulze realizó la primera descripción morfológica de las plaquetas, describiendo agregados irregulares formados por esférulas o gránulos incoloros. También le llamaban masas granulares, mas sin embargo no los considera como células, sino como leucocitos degenerados y desintegrados o basura de la sangre. Entonces, fue Giulio Vicocero en 1882 quien fue el primero en describir un nuevo elemento de la sangre, como una pequeña placa muy fina, incolora y de diámetro igual a la mitad o el tercio de los glóbulos rojos, en forma de disco o lente, oval o redonda. Y un año después, George Allen acuña definitivamente el término plaqueta y posteriormente realiza el primer reencuentro plaquetario. Y entonces fue Vicocero, no había focalizado sobre el rol hemostático o hemorrágico de las plaquetas y no pareció haberla reconocido como un factor en la púrpura. Y finalmente fue Jacques Denis en 1887 quien por primera vez asocia púrpura con plaquetas disminuidas. También en los datos epidemiológicos, la púrpura trombocitopénica inmunitaria puede aparecer pues a cualquier edad, aunque en los hombres presenta 2 picos de incidencia, en los menos de 18 años y en personas de edad avanzada. En las mujeres la tasa de incidencia es constante y en primer lugar, pues cabe recalcar con importancia que pueden existir diferencias notables en el comportamiento y en el manejo de la enfermedad en distintas poblaciones, debido a diferencias étnicas, culturales, religiosas y de acceso a la salud y otras. La púrpura trombocitopénica inmunitaria pediátrica se da a todas las edades, con un pico máximo de prevalencia comunicado en la literatura entre los 5 y 6 años, mas sin embargo debe destacarse que en nuestro país, según los resultados, la máxima incidencia parece darse en los 2 primeros años de vida. También, este fue otro dato epidemiológico que encontré, y la incidencia anual estimada de la púrpura es de 13 a 17 casos por 100,000 niños menores de 16 años. La mayoría de los casos son diagnosticados en invierno, se pueden manifestar a cualquier edad, principalmente entre los 3 y 10 años, afectando a los hombres y mujeres por igual. El 70 a 75% de los casos corresponde a la forma aguda que se define como duración de la plaquetopenia, no mayor a 6 meses, con un promedio de normalización de las plaquetas en 3 a 4 meses. Y el 25 a 30% de los casos evolucionan a la forma crónica, que no necesariamente significa de por vida. El promedio de duración es de 2 a 4 años. En un pequeño porcentaje de pacientes, el cuadro perdura durante la adultez. La púrpura trombocitopénica crónica es más frecuente en los niños por encima de los 10 años o en los adolescentes. Y la mortalidad es baja, de 1 a 2%, principalmente por hemorragia intracraneal. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, sí se escucha. Sí. Bueno, tenemos que en su etiología se ha clasificado en la enfermedad secundaria, que va a ser aquella en la que se encuentra alguna patología asociada, o la primaria, que en esta va a carecer de dicha asociación, por lo tanto se llega al diagnóstico por descarte. Y la experiencia clínica nos muestra que de un 70 a un 80% de los casos la púrpura trombocitopénica suele ser primaria y en el otro 20 a 30% restante secundaria. Bueno, y en el tipo primario, las características que va a tener son la trombocitopenia aislada, que va a ser menor a 100,000 milímetros cuadrados,
y va a ser mediado por autoanticuerpos y va a estar en ausencia de otras causas. Y en la secundaria, la trombocitopenia pues también va a estar aislada de 100.000 milímetros cuadrados y va a estar mediada por anticuerpos y se va a asociar a otras causas. Va a haber 3 fases de la enfermedad, que es del reciente diagnóstico o agudo, que va a ser hasta 3 meses del diagnóstico, el persistente, que va a durar entre 3 a 12 meses, y el crónico, que dura más de 12 meses. Y pues sus causas, tiene las causas centrales y las causas periféricas. Dentro de las causas centrales tenemos la disminución o falla de la producción, que puede ser secundarias a infecciones virales o vacunaciones como rubiola, paperas, varicela, parvovirus, hepatitis C, virus de Epstein-Barr. Y en esta la trombocitopenia no suele ser muy intensa. Las enfermedades autoinmunes, que son mediadas por anticuerpos o linfocitos, como en el lupus eritematoso sistémico, algunos casos de púrpura trombocitopénica inmunitaria crónica, y el daño directo al megacarotipo, que pues es en el VIH. Luego de la quimioterapia, radioterapia o drogas de tipo de cloramfenicol, la falla medular primaria congénita adquirida, como anemia de Fanconi, anemia plástica, anemia megacarotífica, que esta pues es una falla selectiva de la serie megacariocítica, que es muy inusual y podría corresponder a una rara entidad conocida como la púrpura amegacariocítica adquirida, o se trataría de un estadio evolutivo en el curso de una anemia plástica o un síndrome mielodisplásico. Y pues también la trombocitopenia con ausencia de radio. También el daño tóxico directo, como alcoholismo, tiazidas, estrógenos, el déficit de vitamina B12 o ácido fólico, y infiltración medular difusa neoplásica o no, como leucemia, linfomas, mieloma múltiple, carcinomatosas y granulomatosas. El incremento en la destrucción, que va a ser pues las causas periféricas, que se van a dividir en la destrucción de mecánica intravascular, que son alrededor de un 10%, como la coagulación intravascular diseminada, púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome urémico hemolítico, el síndrome de HELP en gestantes y el uso de bypass cardiopulmonares o en los angiomas cavernosos gigantes, y en grandes aneurismas aórticos y rara vez en lesiones metastásicas intravasculares, y también en efecto directo de drogas a las plaquetas, como lo sería la ristocetina y el alcohol. Y el otro tipo sería la destrucción mediada por anticuerpos, que es el 90%, como las drogas, principalmente la heparina, quinina, quinidina, ácido valproico, la destrucción aloinmune, posttransfuncional, neonatal, como en el gen AGPA1, el posttrasplante, el síndrome antifosfolipídico primario y secundario, infecciones virales, pues como lo había mencionado, el VIH, el hepatitis C, mononucleosis infecciosa, citomegalovirus, o bacterianas como tuberculosis, brucela, helicobacter, pylori, y hemoparásitos como la malaria, y en enfermedades autoinmunes como el lupus, artritis reumatoide, trombocitopénica gestacional indistinguible del clásico, y las leucemias, linfomas, cáncer de pulmón o cáncer de ovario, y por último la trombocitopénica inmunológica con sus 2 variantes, que es el posinfeccioso del niño o el crónico del adulto. En su fisiopatología tenemos que las inmunoglobulinas, como nos había comentado mi compañera Wendy, son la causa de la trombocitopenia, y la glicoproteína 2B y 3A va a estar presente en la membrana plaquetaria como el principal antígeno inductor de autoanticuerpos, y esta va a corresponder a una hipersensibilidad de tipo 2 por la formación de los anticuerpos IgG, que va a ser la citotoxicidad dependiendo del
anticuerpo, las reacciones dependientes del complemento y las reacciones de hipersensibilidad antirreceptor. Y muchos de estos pacientes, esencialmente en los pacientes crónicos, tienden también anticuerpos contra otras glicoproteínas plaquetarias como la 1B o la 9, y que es el receptor para el factor de von Willebrand, y el 1 o 2A, que es el receptor del colágeno. Estas plaquetas están marcadas como anticuerpos y son luego secuestradas por el sistema monocito macrófago en el hígado, vaso y mediante sus receptores de FCR. Bueno, pues usualmente el diagnóstico del paciente se presenta con que ya tiene anticuerpos antiplaquetarios monoespecíficos unidos a las plaquetas, que va a ser el AB plaque, y al momento de y la forma en que estos primeros anticuerpos aparecieron continúa siendo un enigma, pero pues sabemos la tasa que actualmente la tasa de destrucción plaquetaria es proporcional a la cantidad de anticuerpos fijos en su membrana, y los complejos de AB plaque van a ser reconocidos por los macrófagos y los monocitos red, que mediante sus receptores FCRN, luego que de ser fagocitados, van a procesarlo y generarán nuevos péptidos antigénicos, incluyendo las glicoproteínas, de lo cual conducirán al reclutamiento y activación de las nuevas células T específicas, que a su vez estimularán nuevas células B al producir anticuerpos contra estos péptidos plaquetarios, que este fenómeno va a ser conocido como la ampliación de epítopos, que sería el responsable que la mayoría de los pacientes con crónico de larga data desarrollen anticuerpos de controlar múltiples lipoproteínas plaquetarias, y entre otros mecanismos van a ser las células T, que van a producir directamente la lisis de las plaquetas, los anticuerpos antiplaquetarios, que pueden ser tóxicos, inhibitorios a nivel de los megacariocitos, bloqueando la trombopoiesis y contribuyendo así a la trombocitopenia, que pues este es el nuevo enfoque terapéutico que se le da. En algunas otras condiciones de la autoinmunidad, en donde lo que ocurre en una buena cuenta es la pérdida de tolerancia inmunológica y un desbalance entre las citoquinas, linfocitos B y T y los macrófagos, que pues así va a ocurrir en esta enfermedad. Y pues este es el ciclo de respuesta inmunológica, que pues se va a dividir en 4 fases. Y la primera sería la sensibilización plaquetaria, y se va a comenzar con la fijación de los anticuerpos, que pues si observan es las flechas amarillas y las azules, que mayoritariamente van a ser del tipo IgG, y van a determinar antígenos en la membrana plaquetaria principalmente, que son los complejos de glicoproteínas ya mencionados. Y en segundo pues sería la captación, que ahí pues la plaqueta con el complejo antígeno anticuerpo va a ser captada por los macrófagos del sistema del retículo endotelial mediante los receptores por el fragmento FEI, sería esto, de la inmunoglobulina, y luego pasaría a que una vez que está ligada, la plaqueta es fagocitada con la consiguiente internalización, digestión y degradación, que estas glicoproteínas son presentadas como nodo al linfocito T, colaboradores mediante la presencia de moléculas coestimuladoras para la activación del linfocito, como lo son del antígeno CD154 y su ligando CD40, además del CD4 y la interleucina 2. Y por último sería la amplificación, que pues los linfocitos van a ser activados, se van a unir a través de 2 puentes formados por complejos inmunológicos descritos anteriormente, como les había comentado, a clones de linfocitos B, que para
que por medio de la proteína tipo sinasa se va a producir nuevas cortes de anticuerpos antiplaquetarios y se van a amplificar la respuesta inmunológica. Y en sus características clínicas, la historia del sangrado va a servir para orientar el diagnóstico. Cuando el problema es plaquetario, la hemorragia suele ser temprana, inmediatamente después del traumatismo, y va a ser de localización mucocutánea cuando es espontánea, mientras que cuando se trata de un problema de factores de coagulación, se trata de un sangrado post-trauma que suele ser tardío, y cuando es espontáneo predominan las hemorragias intracavitarias o viscerales, que pues esto se debe a que las plaquetas son las responsables del llamado trombo primario o inicial, que mientras que los factores de coagulación humoral se encargan de la fórmula de la malla de fibrina, que teniendo como base al trombo plaquetario y al atrapado GR van a terminar formando pues, el trombo estable. Y el signo más característico de esta patología va a ser el sangrado, que pues por lo general suele ser mucocutáneo. Y cuando predominan las petequias, que son las lesiones cutáneas por excelencia, y la equimosis se le va a denominar púrpura seca. Y cuando se acompaña de sangrado mucoso, como en el caso de epistaxis gingival y menometrorragia, se le va a denominar púrpura húmeda. Y el sangrado en ciertas áreas críticas, como en el sistema nervioso central, van a ocurrir raras veces, ya que por lo general esto se debe a trauma, y estos van a constituir de 2 al 4% de los casos, que por lo general va a ser en gente mayor. Y también hay que tener en cuenta que muchas de las veces los pacientes son asintomáticos y se descubre la trombocitopenia en un examen clásico de rutina. Bueno, la European Hematology Association en el Scientific Workgroup on Thrombocytopenia ha puesto un consenso para estandarizar la terminología y los criterios para definir la trombocitopenia y clínicamente relevante en niños y en adultos. Se considera que la trombocitopenia clínicamente relevante a cuenta de plaquetas debe ser menores a 100 por 103 milímetros cuadrados, y pues estos van a ser los criterios. En el agudo del niño va a ser de 2 a 6 años de edad, no van a tener predilección por sexo, va a ser frecuente durante los cambios de estación, y usualmente va a haber una historia de un cuadro febril viral que va a durar de unos 7 a 21 días antes del inicio abrupto del cuadro hemorrágico. En el 90% de las veces la enfermedad se va a autolimitar y desaparecer de 3 a 6 meses, y si el cuadro perdura más del tiempo que se considera persistente o crónico. Y en el adulto o crónico, su inicio va a ser insidioso, va a ser episódico, y en los adultos jóvenes tiene predilección por las mujeres de un 2 a 3 por uno de respecto a los varones, y no es así cuando ya son adultos mayores. La gran mayoría de los casos van a ser de un curso crónico y tienen más proclive a complicaciones, y esto se va a incrementar con la edad en los grupos de 18 a 49 años y los mayores de 65 años, y esto quiere decir que es más prevalente en su gente mayor. Bueno, yo los voy a hablar acerca del diagnóstico. ¿Pueden dar la que sigue, por favor? No, y es que no sepan. Sí, no pasa nada. Gracias. Bueno, para el diagnóstico se debe iniciar con la revisión de la lámina de SP para descartar las posibilidades de pseudotrombocitopenia o la satelización de los leucocitos.
o la presencia de megaplaquetas, anomalías congénitas, etc. Asimismo, en este examen se puede descartar la posibilidad de destrucción mecánica como ocurre en CID, PTT o SUH, que tienen en común la anemia hemolítica microangiopática. Pueden darle la que sigue, bro. Como no hay una prueba diagnóstica específica para la trombocitopenia, púrpura de trombocitopenia, se tiene que proceder por descarte. Para esto es la historia y el cuadro clínico son los más importantes. Se debe solicitar las pruebas de laboratorio para eliminar las otras causas de trombocitopenia inmune como infecciones. O sea, hay varias infecciones que pueden servirnos para descartarlas, como la brucela o la hepatitis. A la que sigue, por favor. Bueno, hay que mencionar que hasta el 40% de los casos de púrpura de trombocitopenia crónico del adulto pueden tener serología positiva para LS o SAF21 y hasta 13% al cabo de algún tiempo pueden evolucionar a LS. Muchos autores no recomiendan el estudio de la MO en casos pediátricos, pero sabiendo que el grupo etario en el cual aparece la púrpura aguda del niño es el mismo que el de la leucemia aguda y dado que la lectura de SP no siempre se hace de la manera correcta, eh, Sí, ¿podrías repetir las abreviaturas con su nombre correcto? No solamente decir LSSAF o cosas así. Explícanos qué son esas, todas las abreviaturas que estás señalando. son otro tipo de síndromes, como el LS es el lupus eritematoso. Ay, no, es que no me acuerdo completo de las abreviaturas, pero sé que es lupus eritematoso Ustedes y lo están el llamando, es parte de lo que tenían que hacer. ujú, ¿Y SAF qué es? es el SAF es un síndrome de anticuerpos, pero creo que es síndrome de anticuerpos antifosfolípidos o antifosfolípidos. Sí. Ok. ¿Y puedes regresar 2 diapositivas atrás? Ujú. Ujú. ¿Y qué es eso de CID, PTT, SUH? Ok. Bueno, el EDTA es como el ácido. ah, es el etilen. Ese tiene un nombre bien difícil, doc, pero sí sé cuál es. Y el EDTA, sí, estamos hablando de que es compuesto para secuestrar calcio. Es la sal disódica del ácido etilendiamino tetracético, pero me Eso. refería a CID, PTT y SUH. ¿Esas qué son? El El CID, CID es la coagulación intravascular diseminada. ¿Ok? El PTT, ay, ese sí no me acuerdo. PTT era. ah, ah, la ah. púrpura trombocitopénica trombótica, creo. Ajá. El CUH es el síndrome urémico hemolítico, Ok. pero el PTT era cuál? Es la variante PTT. trombótica de la púrpura Púrpura trombocitopénica. trombocitopénica trombótica. Sí. Entonces, una cosa es que pongan abreviaturas. Es válido señalar abreviaturas. Muchas enfermedades se señalan como con abreviaturas, pero no tienen que estar diciendo abreviaturas. O sea, la abreviatura la utilizamos para nada más para la redacción, pero para hablar, pues estás dando por hecho que todos tus compañeros conocen las abreviaturas que tú estás manejando. Mm, Entonces, tienes que señalar qué cosas son. Sí, una disculpa, es que me da miedo equivocarme en los términos raros, pero sí. Ok, adelante. La que sigue, la que sigue. El tratamiento.
Como ya se mencionó, entre el 80 y 90% de los casos corresponde a niños, y esta suele evolucionar espontáneamente con una tasa de hemorragia intracraniana muy baja, o sea, menos del 1%. Por eso muchos especialistas proponen mantenerse en la expectativa armada, que consiste en no intervenir farmacológicamente, y recomendar a los padres que restrinjan la actividad física del niño a lo mínimo necesario. Esto porque esta enfermedad, pues, no tiene bueno, más adelante voy a hablar del pronóstico, no tiene un pronóstico muy malo. De hecho, muchos pacientes se logran curar al paso de los meses, pero simplemente lo que tienen que hacer es que en ese lapso restringir toda la actividad física del niño. Pero ahorita voy a hablar del tratamiento perfecto para esta enfermedad. La meta principal de este tratamiento se basa en que todos los esquemas terapéuticos es lograr un nivel de plaquetas que asegure la ausencia del sangrado espontáneo. ¿Mande? Ah, lo cual significa niveles mínimos de más o menos 50,000 milímetros cúbicos. También suele usarse el uso de corticoides, y es el manejo inicial estándar bajo modalidades diversas que acortan el periodo de sangrado, pero no garantizan que la enfermedad se termine de manera definitiva. Como siempre, el uso prolongado de los esteroides acarrea los ya conocidos efectos colaterales. Bueno, en el artículo que leí, el cuadro predominante es el de una púrpura húmeda o el sangrado cutáneo, y es muy florido o el niño es muy inquieto. Se inicia prednisona a dosis de 1 a 1,5 miligramos por kilogramo al día, hasta alcanzar una cuenta promedio de plaquetas de 100,000, la cual ocurre en 10-20 días desde que iniciamos la disminución de palatina o tapering. Y bueno, es el tratamiento el más eficaz y el que da también un mejor pronóstico, es la esplenectomía. Esta es la opción terapéutica que claramente puede curar, y la fuerza de la recomendación está avalada por más de 50 años de experiencia a nivel mundial. Los que no opinan a favor de esta opción lo hacen basándose en la posibilidad de una remisión espontánea, hecho que está reconocido, pero que es muy poco frecuente, y en las conocidas, pero felizmente poco frecuentes, complicaciones infecciosas severas por gérmenes que se van a encapsular y pueden ocurrir a pacientes espectromizados. Mándale la que sí. Ok, bueno, otra alternativa que tenemos como tratamiento farmacológico también es el rituximab. Este es un anticuerpo monoclonal quimérico, anti-CD20, o sea, del antilinfocito B, que inicialmente fue usado para tratar neoplasias de estirpe B, y luego ha demostrado eficacia en patologías en donde la participación de los linfocitos B es fundamental, entre otras condiciones, los casos de púrpura de trombocitopenia crónica. En el pronóstico, bueno, la que sigue. Se suelen recuperaciones entre los 6 y los 12 meses después del diagnóstico sin tratamiento, por lo que, de acuerdo con las denominaciones internacionales más recientes, es aconsejable restringir el término púrpura de trombocitopenia crónica para aquellos casos con más de un año de evolución. No existe relación entre las variables analizadas y el pronóstico de la enfermedad. La esplenectomía es el tratamiento con mayor número de respuestas completas. Sin embargo, la alta incidencia de recuperación espontánea y la baja tasa de hemorragia y el pronóstico en general, que es benigno, aconsejan retrasar esta intervención si es posible. O sea, esta intervención se va a hacer ya cuando no se vea una buena mejoría en este lapso de tiempo. ¿Qué sigue? A pesar de la alta tasa de remisión, existe un 26% de pacientes que no mejoran a pesar de los tratamientos administrados, en los que finalmente se decide la espectromía, como ya les he comentado. En solo uno de ellos, el número de plaquetas posterior no superó las 100,000, precisando otros tratamientos. En el resto de los espectromizados, o sea, en el 91% de personas, la recuperación fue completa e inmediata. Estas cifras son concordantes con las halladas en otros estudios, en los que la remisión tras espectrotomía varía entre 64,7 y 97%. Y eso sería todo por nuestra parte. ¿Tienen alguna duda? No. Ok.
Muy bien, pueden quitar su presentación. Puntos importantes. La púrpura trombocitopénica es una enfermedad que no es realmente tan extraña. Es de cierta, tiene una relativa frecuencia. Y afortunadamente no es una enfermedad que vaya a matar a mucha gente, pero sí se puede llegar a observar algo así. El manejo que suelen señalar es la esplenectomía. ¿Por qué? ¿Por qué habría que quitarle el vaso a los pacientes para curarles una púrpura trombocitopénica? ¿Quién del equipo va a responder? Bueno, por lo que yo sé, el vaso siempre ayuda a combatir todas las infecciones. Entonces, este se quita para evitar un efecto, no me acuerdo cómo se llama. Mm, tiene que ver con el sistema inmune, se tiene que quitar para evitar siempre ciertos efectos adversos. Aún no me has dicho nada todavía. Decía en nuestra presentación que pues las plaquetas estaban marcadas como anticuerpos y luego iban a ser secuestrados por el sistema monocítico macrófago de tanto del hígado como del vaso. Será por eso que pues tienen receptores para que ahí se almacenen o bueno, que ahí se estén. En el vaso tenemos macrófagos también. Y otro montón de glóbulos blancos, otro montón de linfocitos. Si las plaquetas son marcadas con anticuerpos, estos anticuerpos, pues con su fracción Fc, van a ser reconocidos por todas estas células fagocíticas que están al interior del vaso. Por eso es que un mecanismo muy lógico que se empezó que se desarrolló, que se intuyó desde hace mucho, pues es que hay que quitar el vaso. Y al quitarse el vaso, pues disminuía la tasa de destrucción de las plaquetas. ¿Y por qué dan rituximab? ¿Por qué qué, doctor? Perdón. ¿Por qué dan el rituximab? Mencionaba hace un momento su compañero que otra opción terapéutica era el uso de rituximab. ¿Y este para qué? Pues es un anticuerpo monoclonal. Ajá, ¿y para qué? Es de la clase de IgG, que pues son los que están involucrados para que pues suceda esta El patología. rituximab no inhibe inmunoglobulina G. Pedro, ¿para qué sirve el rituximab? Tú lo explicaste. Nuevamente pongan todo su cámara.
Ok, ¿qué cosa es el rituximab, Pedro? ¿Qué pasó, Doc? ¿Para qué sirve el rituximab? No recuerdo, es que lo mencionaba así el artículo que investigué, pero no. Bueno, ¿y qué mencionaba? O mejor aún, ¿qué mencionaste tú? Mm, Solo sé que se usa para tratar diferentes tipos de neoplasias, pero su función, su forma o mecanismo de acción, no recuerdo bien. Tiene que ver con los CD26. Esta es una enfermedad en donde hay abundantes inmunoglobulinas G, que son las que van a ser prácticamente el causante de la trombocitopenia. Eh, Estas inmunoglobulinas se van a generar para unirse a glicoproteínas de superficie de las plaquetas, marcándolas y pues bueno, facilitando la fagocitosis de estas. ¿Quién produce las inmunoglobulinas? El linfocito B. Lo lógico sería tratar de disminuir la producción de linfocitos B. Los dos mecanismos o los dos tratamientos que están señalando buscan evitar la trombocitopenia desde dos situaciones diferentes. La esplenectomía es para evitar que la célula, que la plaqueta marcada sea destruida cuando llegue al vaso. Pero el rituximab lo que busca es bloquear la activación de los linfocitos B. Disminuye su número de linfocitos B al unirse al CD20. Por eso es un anticuerpo monoclonal. Va específico hacia un único blanco, que en este caso es la proteína CD20 de la superficie del linfocito B. Por eso es que se utiliza el rituximab también para algunas neoplasias, siempre y cuando sean de linfocitos B. Entonces, linfomas, no Hodgkin, leucemias linfocíticas crónicas de linfocitos B son blanco de este tipo de fármacos, porque reducen drásticamente a los linfocitos B sin afectar a los otros linfocitos. Si hay una sobreproducción de inmunoglobulinas G, pues bueno, hay que disminuir las células que las producen. Y es así como funciona el rituximab, uniéndose al CD20 para impedirse el desarrollo de estas células. Entonces, ahora mencionaban otra cosa, algo bien interesante. Esta es una enfermedad que frecuentemente afecta más a mujeres que a hombres, pero que cuando se llega a una edad mayor, ya no. ¿Por qué? O sea, no quiere decir que ya no afecta a las mujeres, sino que se equilibra. Ya la proporción sigue siendo igual tanto hombres como mujeres. O sea, la probabilidad de que entre hombres y mujeres de que tengan púrpura trombocitopénica a los 60 años es la misma para ambos. Pero si hablamos de hombres y mujeres a los 30 o a los 20, es mucho más en mujeres que en hombres. ¿Qué hace la diferencia?
¿Sí? ¿Qué dicen los miembros del equipo? No, no sé de qué. ¿Cómo? Que no, no sé. Muy bien, nadie lo sabe. No sabemos por qué todavía muchas de las enfermedades autoinmunes disminuye su frecuencia. Bueno, son más comunes en las mujeres y disminuye esta frecuencia en edades mayores. Se cree que Por la podría menstruación, ¿no? haber un componente hormonal. ¿Por la menstruación? No. Se cree que podría haber algún componente hormonal que todavía no está identificado. Algo similar a lo que pasa con las enfermedades cardiovasculares, en donde el hecho de ser mujer joven es un factor de protección versus el hombre. Los hombres somos más propensos a enfermedades cardiovasculares que las mujeres y los hombres somos más propensos a sufrir de un infarto que las mujeres a edades jóvenes. Pero pasando la menopausia, la probabilidad se eleva otra vez en las mujeres, alcanzando la misma proporción de hombres y mujeres en las enfermedades cardiovasculares. Incluso siendo a veces más complicadas las enfermedades cardiovasculares en las mujeres que en los hombres mayores. De tal grado que en las enfermedades cardiovasculares es más fácil que un hombre a los 60 o 70 años tenga un infarto y muera en el infarto, mientras que la mujer tenga el infarto y sobreviva quedando con lesiones neurológicas por la deprivación hemorrágica o por la deprivación sanguínea. En el caso de las enfermedades autoinmunes, aparentemente hay algún tipo de factor hormonal que sería el que predispone a que las mujeres sean más frecuentes que puedan presentarlo y que cuando llegan a la menopausia disminuyen estas hormonas y entonces deja también de aumentar esa proporción de enfermedades autoinmunes en las mujeres y se equilibra. Entonces, sobre eso se trata. Pero es una idea. No tenemos certeza de por qué sucede esto realmente. Seguramente en algunos años se podrá esclarecer esta situación. Ahora, ¿y por qué se genera? ¿Por qué hay personas que desarrollan anticuerpos contra estas glicoproteínas de superficie? Tiene que haber un detonante. En las enfermedades autoinmunes suele haber una situación previa, un factor ambiental. Puede haber una predisposición genética, pero señalábamos que siempre había más factores ambientales. Suele haber el antecedente de una infección, casi siempre una infección viral. Y por tanto, podríamos estar hablando hasta de un mimetismo molecular, que cuando se llega a presentar el antígeno, cuando se procesa el antígeno por las células presentadoras, macrófagos y células dendríticas, y se expone a los linfocitos T, para que estos después se van a convertir en linfocitos T foliculares cooperadores para activar a los linfocitos B y comiencen a producir las inmunoglobulinas, puede haber un procesamiento cruzado. Y entonces el antígeno que se esté mostrando contra el microbio también sea muy similar a las estructuras que están en las glicoproteínas de los macrófagos, de los linfocitos, de las plaquetas. Lo que originaría que luego de la infección, ahora el sistema inmunológico todavía activo comience a atacar también a las plaquetas y comience a producir inmunoglobulinas y anticuerpos de memoria, por eso son IgG, para destruir a las plaquetas. Entonces, sobre eso va la púrpura trombocitopénica inmunitaria. Y bueno, todavía ahorita podemos comentar sobre eso, pero posteriormente en otras enfermedades autoinmunes vamos a retomar cosas de la púrpura trombocitopénica, porque como bien dicen ahorita, puede ser primaria o secundaria, pero no solamente eso, puede ser aislada o puede ser parte. La púrpura trombocitopénica puede ser un diagnóstico, como lo están señalando ahorita, pero también puede ser un signo.
de otras enfermedades autoinmunes. O sea, otras enfermedades autoinmunes complejas pueden tener como signo también, como uno de sus tantos signos característicos, la presencia de púrpura trombocitopénica. Entonces, pues bueno. Ok. El equipo que sigue. Adelante. Doctor, ¿Sí? tengo una duda. ¿A qué le tocó mi equipo, el equipo 8? Lo anoté, pero no me acuerdo dónde, la verdad. ¿Sí? Mm. El equipo 8, enfermedad celíaca. Gracias, gracias. Muy bien. La siguiente enfermedad que nos van a platicar, lupus eritematoso sistémico, esta es una familia prácticamente de enfermedades. Es una enfermedad bien compleja. Tiene mucho que se puede comentar desde muchas rutas del sistema inmunológico pueden estar inmiscuidas. No confundir, siempre que hablemos de lupus eritematoso, hay que decir el apellido completo, lupus eritematoso sistémico, no sistemático, como mencionan aquí, pero porque hay otros tipos de lupus eritematosos. Hay lupus eritematoso discoide, que no necesariamente tiene que ver con el sistémico. Entonces, siempre hay que señalar, cuando hablemos de lupus, que se trata del sistémico. Muy bien, pues adelante, chicas. Escuchamos. Bueno, vamos a empezar con el lupus eritematoso sistemático. Bueno, ¿qué es? Es una enfermedad autoinmune inflamatoria y sistemática de etiología desconocida, en la que los anticuerpos e inmunocomplejos patogénicos ocasionan la destrucción de células y tejidos. Se va a observar una expresión clínica en distintos órganos y sistemas, tales como el riñón, la piel, la mucosa, articulaciones, pulmón, cerebro y corazón. La acción de los factores patógenos va a resultar en la generación de anticuerpos, complejos inmunes, linfocitos T inflamatorios o autorreactivos y citocinas inflamatorias que pueden iniciar y amplificar la inflamación y el daño de varios órganos. Su historia, en los orígenes del lupus viene del latín lobo, que se remonta en época antigua. El nombre se va a relacionar con el rostro inflamado del paciente, que esa va a adaptar una gran similitud con la cara arañada de un lobo, que exhibe en la nariz y las mejillas un eritema malar con forma de alas de mariposa. Más extraño todavía es el informe que indica que el término lupus no proviene directamente del latín, sino de un estilo francés de máscara, que loup es igual al lobo de carnaval, que las mujeres usaban alrededor de los ojos. Esta enfermedad fue reconocida por primera vez en la Edad Media por la descripción de sus manifestaciones dermatológicas. El término lupus se atribuye al médico Rogerius en el siglo XII, que lo utilizó para describir el eritema malar clásico. El periodo neoclásico se anunció con el reconocimiento que hizo Moric en 1872 de la manifestación sistémica de la enfermedad, y el moderno con el descubrimiento en 1948 de las células de lupus eritematoso, y se caracterizó por los avances en el conocimiento de la fisiología patológica y de las características clínicas y del laboratorio de la enfermedad, así como los procesos que va a haber en el tratamiento. La medicación útil para la enfermedad fue descubierta en 1894, cuando se divulgó que la quinina era una terapia efectiva, pero 4 años después el uso de salicilatos en conjunción con la quinina demostró que es ser todavía más beneficioso.
Este fue el mejor tratamiento disponible para los pacientes hasta mediados del siglo XX, cuando Philip Hench descubrió la eficacia de los corticosteroides. Bueno, a continuación tenemos los datos epidemiológicos. Bueno, esto afecta predominantemente a mujeres en edad fértil con una relación mujer-hombre. Es habitual su debut entre la segunda y cuarta década de vida y bueno, aunque se puede ver en cualquier edad, aparece en todas las razas. La enfermedad parece ser más severa en ciertas etnias. Etnias pues significa que tribus, como pueden ser etnias mexicanas o otro tipo de etnias o razas, como es la etnia en la negra o en personas de origen hispano. En Estados Unidos la incidencia anual es de 27,5 por millón de habitantes. En tez oscura es de 75,4 por millón en mujeres. También se realizó un estudio en España y da un estimado y una prevalencia de 91 entre 100,000 habitantes. Este es en sociedad española. Existe una predisposición genética, existiendo mayor probabilidad de enfermedades en los miembros de la familia de enfermos por lupus eritomatosa sistemático, que en la población general también se ha encontrado asociación con ciertos genes del complejo mayormente histocompatibilidad. En diagnóstico, bueno, no existe una prueba inequívoca y una prueba para el diagnóstico de lupus eritomatoso sistemático. Este se basará en una cuidadosa revisión de la historia clínica, que es también pues, la exploración física, exámenes de laboratorio, de rutina y pruebas inmunológicas especializadas. La estrategia diagnóstica implica el reconocimiento de una enfermedad multisistémica, la presencia de determinados hallazgos serológicos y la ausencia de cualquier otra enfermedad reconocida para explicar los hallazgos. No todos los datos clínicos y de laboratorio son de una especificidad igual, como es la pericarditis aguda, la psicosis, así como la proteinuria y la leucopenia. Estas pueden tener muchas otras causas de edema, muchas otras causas de lupus eritomatoso sistemático. Contrariamente, un exantema lúpico discoide y unos altos anticuerpos de anti-DNA nativo apoyan fuertemente el diagnóstico. El arte del diagnóstico reside en reconocer una constelación de hallazgos y dar a cada uno el peso clínico adecuado. Debido a que las presentaciones de lupus eritomatoso sistémico son múltiples y variadas, el diagnóstico diferencial también es muy amplio. Bueno, yo les voy a hablar sobre etiología. Gracias, por favor. Bueno, el origen es desconocido. Sin embargo, como se va a tratar de una enfermedad autoinmune, pues hay distintos factores que pueden influir en el sistema inmunológico y provocar lupus. Alguno de los factores es la exposición a la luz solar, ya que la mayoría de los pacientes presentan fotosensibilidad a los rayos ultravioleta. Otro factor son las hormonas, especialmente los estrógenos. Bueno, que estos se han propuesto
como causantes de la enfermedad al acelerar su aparición en mujeres genéticamente predispuestas. ¿Le puedes dar al siguiente? Bueno, algunos mecanismos que son 4 en total, por medio de los cuales se piensa que se puede desarrollar el lupus, los cuales son los genéticos, epigenéticos, ambientales y por medicamentos. Bueno, se cree que no, regresale, gracias. Bueno, se cree que son genéticos, bueno, ya que el 90% de los pacientes con lupus son mujeres y bueno, se cree que se intentó atribuir a las hormonas femeninas un papel muy importante en el desarrollo de esta enfermedad, ya que así por el contrario, perdón, las hormonas masculinas y el cromosoma Y se cree que proveen un efecto protector. Y bueno, incluso se han realizado estudios en mujeres menopáusicas que reciben terapia de sustitución hormonal con estrógenos conjugados y progesterona, dejando claro que esto aumenta el riesgo a padecer la enfermedad. En ellas con comparación a mujeres que no han recibido hormonas, pero hasta la fecha no se puede establecer con claridad el papel que juegan las hormonas en la promoción del lupus, perdón. Y por la parte de los medicamentos, se sabe que numerosos fármacos son capaces de inducir una variante de lupus llamado lupus farmacológico, y principalmente son la quinidina, la procainamida e hidralazina. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, en los genéticos, las investigaciones indican que el lupus puede tener un vínculo genético, aunque de varios genes que necesitan verse afectados, y los más importantes son los que se localizan en el cromosoma 6. Bueno, en el 95% de los casos, la susceptibilidad genética al lupus está causada por múltiples genes y pues debido a eso su identificación ha sido muy lenta, ya que, como lo mencioné, pues parece ser que son diferentes genes los que participan. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, entre estos genes participan el gen HLA, que, bueno, debido a que el lupus es una enfermedad autoinmune, los científicos estudiaron primero los genes que controlan el sistema inmune. Y bueno, es decir, que todos los de la familia HLA, que se localizan, como ya lo mencioné, en el brazo corto del cromosoma 6. Y bueno, este cromosoma contiene, además del HLA, al gen RUNX1, que es también llamado AML1, el cual es un factor de transcripción. Bueno, este gen o complejo mayor de histocompatibilidad es con un papel importante en el trasplante de órganos, cifra las proteínas de la superficie celular con propiedades antigénicas y las cuales se van a dividir en 3 clases. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, la clase 1, estos genes, bueno, tienen muy poca relación con el lupus. Sin embargo, los de la clase 2 y 3, los de la clase 2 son varios genes de este grupo que van a estar relacionados con el lupus. En un estudio se les dividió los subtipos de acuerdo a varias pruebas sanguíneas, lo que permitió sugerir que no es una enfermedad, sino son varias enfermedades parecidas. Y de la clase 3, pues varios genes de ese grupo están relacionados con el lupus, con lupus, y los cuales son el C4A, C2 y ciertas variantes de genes del factor de necrosis tumoral, que van a elevar el riesgo en algunos grupos étnicos. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, estos genes pueden ser el resultado de una herencia aleatoria, ya que quienes padecen lupus tienen alterados los sitios del gen RUNX1, que pueden ser la causa de este padecimiento. También, esto también lo encontraron en pacientes con psoriasis y artritis reumatoide. Bueno, el gen RUNX1 cifra la subunidad alfa de la proteína CREB, que está involucrada en la regulación de la hemopoiesis y en la sobrevida celular.
Bueno, estas proteínas son factores de transcripción, las cuales se van a unir a las secuencias de ADN llamadas elementos de respuesta CAM, y por tanto van a aumentar o van a disminuir la transcripción de ciertos genes. Y bueno, estas proteínas se expresan en varios animales, incluyendo al hombre. Dale, por favor. Bueno, los genes del complemento. Tenemos que menos del 5% de los pacientes con lupus se deben su susceptibilidad genética a un simple gen, y varios de ellos se relacionan al sistema de complemento. Los genes C1q del cromosoma 1, bueno, algunas veces cifran una variante en la proteína C1q del complemento, el cual es menos eficiente de lo usual. Y las deficiencias de otras proteínas del complemento también indican que una relación con el lupus, los cuales están cifrados en el gen C4a y C2 del cromosoma 6. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, el gen MBL2 del cromosoma 10 es la clave para que una proteína se una al azúcar manosa. Y bueno, en las poblaciones españolas y afroamericanas, estas ciertas variantes de este gen son más comunes en individuos que tienen lupus. Bueno, otro de los mecanismos que había mencionado, que son los epigenéticos, bueno, estos van a contribuir al dimorfismo dimorfismo por género, ya que pues, los genes están relacionados con la inmunidad del cromosoma X desmetilado y acentúan la severidad del síndrome en mujeres con lupus. Y por el contrario, en los hombres, pues con un solo cromosoma X se requiere de una mayor predisposición genética para poder desarrollar el síndrome con una severidad igual que en las mujeres. ¿Le das, por favor? Bueno, los patrones de metilación se van a establecer durante la diferenciación celular, silenciando los genes inadecuados o innecesarios para la promoción de una cromatina condensada, la cual va a ser inaccesible a los factores de transcripción. Y bueno, precisamente el gen que cifra a la proteína es CD40, es el cual está localizado en el cromosoma X, es un gen sensible a la metilación. En los cambios en la metilación del ADN, tenemos que la primera prueba de los cambios aberrantes en los patrones de metilación del DNA en el desarrollo de lupus es que las células T en pacientes muestran un DNA totalmente hipometilado, y en otras pruebas de la metilación del DNA en la presencia de lupus proceden a los estudios con drogas o medicamentos que desmetilan el DNA. Bueno, algunos de estos medicamentos son el 5-azacitidina, que este es un análogo de la citosina que se va a incorporar al DNA cuando se sintetiza de nuevo. Sí, el tratamiento con esta droga va a causar una amplia hipometilación del genoma, resultando que en una expresión alterada de varios genes. Otro es la procainamida, que este es un inhibidor de las enzimas DNA metiltransferasas, y la hidralazina, que estas van a disminuir los niveles durante la mitosis. Bueno, recientemente se ha demostrado que la desmetilación de los promotores específicos de varios genes van a contribuir a una sobreexpresión aberrante, y lo cual estos cambios van a presentar en genes como la perforina, cuya desmetilación contribuye a la aniquilación de monocitos. Y la perforina, tenemos que es una proteína citolítica que está presente en los gránulos de los linfocitos y en las células NK. Modificación en las estonas. Bueno, en forma similar en los estudios de metilación del DNA en lupus, la mayor evidencia sobre el papel que juegan los cambios en la modificación de las histonas va a proceder del uso de drogas epigenéticas. Por ejemplo, el uso de los inhibidores de la desacetilasa de histonas sugiere que la desacetilación está involucrada en la expresión de ciertos genes asociados con esta enfermedad.
Y bueno, otro de los factores, los mecanismos que había mencionado que son los ambientales, bueno, el lupus se va a presentar en los individuos que son genéticamente susceptibles a esta enfermedad y sobre todo a quienes se enfrentan a determinados agentes ambientales. Y bueno, según lo que se sabe es que la contribución ambiental está mediada por la desmetilación del ADN de los linfocitos T o células T. Y bueno, los factores ambientales no solo pueden agravar el estado de lupus, sino que también pueden desencadenar un inicio de la enfermedad. Y entre las causas de este tipo pueden incluir algunos medicamentos como los antidepresivos y antibióticos, al estrés extremo y a la exposición a la radiación ultravioleta y hormonas o infecciones. ¿Le puedes dar? Bueno, también todo lo anterior va a indicar que los agentes ambientales como el estrés oxidativo y la dieta se van a combinar para inhibir la metilación del ADN de las células T y que las células epigenéticamente modificadas van a causar autoinmunidad tipo lupus en gente genéticamente predispuesta, lo mismo que, bueno, que sucede en los ratones. Y bueno, el último de los mecanismos es por medicamentos, bueno, hay un lupus inducido por medicamentos, el cual es un estado reversible que normalmente se va a producir en pacientes que han sido tratados de una enfermedad a largo plazo. El lupus inducido por drogas va a imitar al lupus sistémico, por lo general, una vez que el paciente deja de tomar ese tratamiento, pues los síntomas van a desaparecer. Se cree que aproximadamente 40% de los medicamentos en uso que pudieran causar este estado, que son las drogas más comunes, son la procainamida, la hidralazina y la quinidina. Y bueno, estos causan en la mayoría de los pacientes genéticamente susceptibles al lupus. Bueno, tenemos que el lupus va a ser el resultado de la interacción de ciertos genes de predisposición y factores ambientales que van a dar lugar a respuestas inmunológicas anormales. La perturbación inmunológica central en los pacientes con lupus es la producción de anticuerpos dirigidos a varias moléculas en el núcleo, el citoplasma y la superficie celular, además de las moléculas como la inmunoglobulina G y factores de la coagulación. Seguimos con el cuadro clínico. Después de todas las manifestaciones que vimos, pues el lupus eritematoso sistemático es una enfermedad multisistemática que puede afectar lo que son todos los órganos, o más bien varios órganos. Pero en sí los síntomas generales, pues es cansancio, pérdida de peso que causa anemia, fiebre prolongada y dolor e inflamación de las articulaciones, y nos hablaba principalmente del que hablamos al principio, que era una erupción en la piel de las mejillas y la nariz, comúnmente que lo llaman alas de mariposa. Esos son los síntomas generales. También podemos encontrar síntomas articulares y musculares. Estos se presentan al inicio de la enfermedad de un 90% de los pacientes. Pues se puede presentar por artalgias, que puede ser acompañada por rigidez nocturna, poliartritis de grandes o pequeñas articulaciones. Muy rara vez ocasiona erosiones articulares. También podemos encontrar lo que son hipertensión de las articulaciones interfalángicas proximales, lo que son también llamados dedo de cisne, que podemos ver en la imagen, así se ven más o menos. También encontramos las rupturas tendinosas, especialmente en el tendón rotuliano, aquileo y extensión de las manos. Otro de los síntomas sería en la piel, que esta se clasifica en específica e inespecíficas. En las específicas, aquí vamos a encontrar lo que son el rash malar o alas de mariposa, como ya se los había mencionado. Esto es
caracterizado por lo que es el lupus eritematoso cutáneo agudo. Este se presenta en el 30% de los pacientes y esto se debe a lo que es la exposición solar. También puede presentarse lesiones eritematosas escamosas que pueden dejar un área hipopigmentada. También encontramos lesiones específicas, las incluidas en el lupus eritematoso cutáneo crónico, que engloba lo que son las lesiones discoides, el lupus eritematoso hipertrófico y la puniculitis lúpica. Y lo que es las lesiones inespecíficas, aquí lo que vamos a encontrar es fotosensibilidad, aftas orales, nódulos subcutáneos y alopecia, que son muy frecuentes. También podemos observar hemorragias en astillas, líbedo, reticularis y lo que son infartos periungeales o vasculitis. Otra de las manifestaciones que podemos encontrar son hematológicas. Aquí las 3 series hemáticas pueden verse afectadas. Lo que encontramos es leucopenia y linfopenia. Como les dije al principio, una de las principales características es la anemia de proceso, lo podemos encontrar de proceso crónico. La más común es la anemia hemolítica autoinmune, mediada por anticuerpos del tipo IgG que dan lugar a un test de Combus positivo. En las pruebas de laboratorio encontramos una bilirrubina indirecta y un LDH aumentado. También encontramos trombopenia autoinmune, esta mediada por anticuerpos anticuerpos antiplaquetas, que puede aparecer de forma aislada o asociada a otras manifestaciones de la enfermedad. Cuando se asocia a anemia hemolítica, también recibe el nombre de síndrome de Evans. Otra manifestación son las cardíacas. Aquí podemos encontrar pericarditis en las manifestaciones más frecuentes, dolor pericordial con o sin roce pericárdico, que puede llegar a dar tamponamiento cardíaco. Aquí nos hablaba que se trataba bien con glucocorticoides. También podemos encontrar lo que es cardiomegalia, insuficiencia cardíaca y trastorno de la conducción. En pacientes con anticuerpos anticardiolipina podemos encontrar lo que es las válvulas conocidas como endocarditis Limba-Shack. Otras manifestaciones son las pulmonares, que aquí vamos a encontrar presencia al inicio de la enfermedad. Vamos a encontrar disnea acompañada de tos, hemoptisis y también fiebre. En la radiografía de tórax pueden verse infiltrados uni o bilaterales localizados en base y acompañados frecuentemente de derrame pleural. En la gasometría vamos a encontrar hipoxemia. Vamos a encontrar lo que es el Churkin-Lugh, que es el pulmón encogido. También vamos a encontrar hipertensión pulmonar, que aparece en 1% de los pacientes y su pronóstico pues es muy malo. También vamos a encontrar fibrosis pulmonar, que aparece de forma insidiosa a lo largo de meses. Otra manifestación son las renales, que esto lo vamos a encontrar en el 50% de los pacientes. Aquí vamos a encontrar anomalías en la analítica urinaria al momento del diagnóstico. La alteración más frecuente es la proteinuria en un 80%. En un 40% van a presentar hematuria o piuria, y a lo largo del curso de la enfermedad, generalmente estas alteraciones aparecen del 6 a 36 meses de la enfermedad. También vamos a encontrar glomerulonefritis proliferativa focal, difusa o mesangial, que clínicamente da lugar a un síndrome urinario activo. Dale. En el cerebro, pues aquí vamos a encontrar alteraciones simples o complejas.
la persona pues no va a razonar bien, va a haber habilidades ejecutivas, van a tener afectado lo que es la memoria, el procesamiento espacial, o sea que no va a encontrar dónde están los objetos, o sea, si están cerca o si están lejos de él, el lenguaje y la velocidad psicomotora. Vamos a encontrar principalmente la psicosis lúpica. Esta pues no es muy frecuente. Vamos a encontrar estado de confusión agudo. Vamos a encontrar síndromes neurológicos focales. Vamos a encontrar que es muy frecuente la cefalea y la migraña. En los accidentes vasculares cerebrales vamos a encontrar la mielitis transversal, el síndrome de Devic, el síndrome de Guillain-Barré, la coria y la migraña que se asocia con los anticuerpos antifosfolípidos. Y en los síndromes neurológicos del sistema nervioso periférico, las más frecuentes son la polineuritis, sensitivo motor, la multineuritis y la afectación de los pares craneales. En esta enfermedad pues vamos a encontrar muchas infecciones. Los pacientes con lupus van a ser muy sensibles a todas las infecciones. Y la décima, que es el síndrome antifosfolípido, se va a caracterizar por la aparición de trombosis, abortos de repetición y alteraciones hematológicas asociados a la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Los anticuerpos antifosfolipídicos, mejor conocidos, son los anticuerpos anticardiolipina y el anticoagulante lúpico. Y pues ya el tratamiento que también se va en sí no tiene un tratamiento específico. Nos hablaba que los corticoides y los inmunosupresores eran el tratamiento de elección, pero en sí lo que se trataba eran los síntomas. Se utilizan 3 formas de dosificación de corticoides orales según el grado de afección. Cuando son leves se da de 5 a 10 miligramos por día, cuando son moderados de 15 a 30 miligramos por día y cuando son severos de 40 a 60 miligramos por día. Los síntomas generales. Vamos a dar lo que son AINES, esteroides a dosis bajas de 5 a 15 miligramos por día y antipalúdicos como lo es la cloroquina de 250 miligramos por día, la hidroxicloroquina de 200 a 400 miligramos por día. Y pues la fiebre por actividad lupídica puede ser bastante resistente al tratamiento y a veces requiere el fraccionamiento en varias tomas de dosis diarias de esteroides. En las manifestaciones cutáneo-mucosas, aquí pues lo que vamos a recomendar al paciente es que no esté expuesto a la luz ultravioleta, que use lo que son protectores solares, ropa de manga larga, que se cubran. Y también cuando son muy potentes, vamos a utilizar la fluocortina o la hidrocortisona. En el tronco de potencial media vamos a encontrar la clobetasona y cuando es alta la beclometasona. Y para las palmas de las manos, cuando es alta o muy alta, podemos encontrar la clobetasol, disflurazona, ilcocinonido y la alometasona. Cuando son de artritis, el tratamiento incluye AINES, antipalúdicos y esteroides a dosis bajas. Si la artritis es severa y predomina en el cuadro clínico, se puede tratar con dosis semanales de 7.5 miligramos a 25 miligramos oral o subcutánea. También podemos usar la leflunomida de 10 a 20 miligramos por día, la acitioprina u otros fármacos utilizados en el cuadro poliarticulares crónicos. En las manifestaciones pleuropulmonares, aquí vamos a encontrar
Cuando hay hemorragias pulmonares, vamos a recetar esteroides de 1 a 2 miligramos por kilo por día. O también podemos dar metilprednisolona junto con ciclofosfamina intravenosa, como también la inmunoglobulinas o plasmaféresis. En la nefropatía lúpica, aquí el tratamiento es glucocorticoides de 0.5 miligramos por kilo de peso por día. Y en los casos graves vamos a encontrar la glomerulonefritis focal. Aquí les vamos a dar dosis altas de 1 miligramo por kilo de peso por día. Metilpenicilona de 0.5 miligramos por día intravenosa por Dejé de escuchar a su compañera. ¿Ustedes sí la escuchan? No, profesor. A mí me parece como que aparece como si se hubiera trabado. Ahora ya no la veo. Ok. Algo interfirió su señal. Bien, están platicando sobre estos espectros clásicos de la enfermedad. O sea, prácticamente nos están diciendo que el lupus eritematoso sistémico no es una enfermedad, sino múltiples enfermedades. Y nos están describiendo ahorita cómo son esos cuadros clínicos de los distintos espectros de la patología. Vamos a comentar en un momento más. Ya llegó Jimena otra vez. Bueno, pues adelante en lo que te quedaste. Pero yo no tengo la pantalla. Es la que se trabó la pantalla. ¿Ya se trabó? Sí, ya. Seguimos con las manifestaciones neuropsiquiátricas. Aquí las dosis altas aquí vamos a recetar, recetas altas de esteroides de 500 a 100 miligramos de metilpenicilona y con ciclofosfamina de 500 a 1000 miligramos por metros cúbicos de superficie corporal. Además lo vamos a tratar con antipsicóticos, anticomiciales, antidepresivos, ansiolíticos o tratamientos psicológicos. Y las manifestaciones hematológicas, pues aquí la anemia hemolítica es una manifestación grave del lupus eritematoso sistemático y se trata con dosis altas de corticoides y a veces con inmunosupresores. Cuando la trombopenia es muy activa, si las cifras son mayores de 2.000 a 3.000 plaquetas por milímetro cúbico, no suele requerir tratamiento, suele responder bien a aumento variable de la dosis de esteroides. Si las cifras son inferiores o aparecen signos de sangrado, se debe administrar esteroides a dosis altas, intravenosas, junto con gamma-globulina y o transfusión de plaquetas. Si al bajar los corticoides las cifras de plaquetas bajan, se puede asociar a satioprina, ciclofosfamina oral o intravenosa, inmunoglobulinas endovenosas de 3 a 5 días por meses durante varios meses. El danazol de 200 a 800 miligramos por día o vincristina de 1.4 miligramos por metros cúbicos por semana. Y ya, es lo último. ¿Alguna pregunta? Ok. Jimena, como observación,
Necesitas mejorar tu dicción. Todos los fármacos que señalaste los dijiste mal. Entonces es importante esto. Tienen que pronunciar bien los medicamentos, porque algunos, pues bueno, son únicos. Si se pronuncian mal, bueno, se entiende cuál es la falla y se entiende qué es lo que se quiso decir. Pero a veces el hecho de que cambiemos una sola palabra, una sola sílaba, podemos estar indicando otro medicamento completamente. No son raras las equivocaciones de doxiciclina con dicloxacilina. No son raras las combinaciones o los errores entre penicilina y penicilamina, solo porque se confunde ahí un pequeño vocablo. Y esto puede originar complicaciones que los van a meter a ustedes en problemas. Entonces, siempre traten de pronunciar bien el nombre del fármaco. ¿Te cuesta trabajo? Bueno, se están formando para esto, ¿no? Entonces tendrán que estar practicando, pronuncien mucho, lean en voz alta, es importante esto. No, no lo tomen a la ligera. Bien, señalaron muchas cosas. Y es que efectivamente el lupus eritematoso sistémico afecta muchas cosas, pero si tuviéramos que decir, así como con púrpura trombocitopénica, que mencionaban, el sitio blanco donde todo el sistema inmunológico al final terminaba atacando era a la plaqueta, a una proteína de la plaqueta. En el lupus eritematoso sistémico, ¿qué es lo que se ataca? ¿El sistema inmunológico contra qué? ¿Contra qué va? ¿Contra todo? Pues en sí va contra la piel, porque mancha la piel. Contra la piel. Y entonces, ¿por qué bajan las plaquetas? ¿Y por qué la nefropatía? ¿Y por qué los problemas neurológicos? Entonces, si dices que, que va contra la piel porque hay manifestaciones cutáneas, estás englobando al lupus eritematoso sistémico como una enfermedad que la trata el dermatólogo. Sí hay manifestaciones cutáneas. Y en la púrpura trombocitopénica también hay manifestaciones cutáneas. Pero el blanco no era la piel. No, más bien el mismo sistema inmunológico, bueno, va contra pues las células del organismo, los núcleos de celulares. Ajá. Por eso, bueno, es que yo le entendí que es como que los mismos anticuerpos nuestros nos atacan a nosotros, a las células pues buenas. Sí, eso todas las enfermedades autoinmunes y para eso es el curso de inmunología. Sí, pero bueno, más bien, ay, es que no sé cómo explicarlo. ¿Qué ataca el sistema inmune cuando hay lupus? En la púrpura trombocitopénica dijeron, se forman inmunoglobulinas G que van contra unas glicoproteínas 2B, 3A, que se encuentran en la membrana de las plaquetas. En el lupus, ¿qué es lo que se forma? ¿Qué es lo que ataca o cuál es el mecanismo de ataque del sistema inmune y contra qué va en nuestro cuerpo?
¿Cuáles son los estudios de laboratorio que pedimos en lupus? Con una enfermedad tan amplia en manifestaciones, ¿cómo la van a diagnosticar? Porque la diagnostica el médico general. Es por un análisis de orina. Un análisis de orina. ¿Y qué esperarías encontrar en el análisis de orina? El daño, no, ah, Pues es por medio de una exploración física cuidadosa porque en sí no existe una prueba para el diagnóstico. Ok, ¿qué esperarían? ¿Cómo lo diagnostican? ¿Cómo esperarían ver un paciente con lupus? Con todo lo que ustedes estudiaron y revisaron. ¿Cómo se imaginan que se va a presentar un paciente con lupus? Con anemia. Puede ser una mujer. Es más Con probable. anemia. ¿Cómo? Con anemia. Con anemia, pero dijeron que no iban a hacer ningún Sí. estudio de laboratorio. ¿Cómo van a saber que tiene anemia? Sí. ¿Cómo van a saber que tiene trombocitopenia? ¿Hasta que sangre? ¿Y con anemia hasta que se desmaye y se ve muy pálido? Mencionaron un montón de cosas, pero ahorita estoy intentando ver todo eso que mencionaron, ¿de verdad lo entendieron? Hablaron de la deshidrogenasa láctica. Hablaron de un montón de anticuerpos. No sé cómo los van a explorar clínicamente si no los quieren medir por laboratorio. ¿Qué esperan encontrar en un paciente con lupus? Les voy a pintar el cuadro clínico como sería lo habitual. Llega una mujer de 25 años a su consulta que se queja de dolor de cabeza y está cansada. A veces le da calentura. Y cuando sale al sol, como que se enroncha del pecho, de la espalda y de la frente. Y a veces un poquito también de la cara, pero se le quita. Ya, ese está el cuadro clínico. ¿Cómo piensan ahora que es lupus? ¿O cómo lo descartan que no vaya a ser un lupus? Bueno, en las manifestaciones clínicas venía que cuando había anemia se hacía un test de Coombs que daba positivo. O sea que bueno, esa prueba es la prueba de antiglobulina. ¿Sí? No se suele hacer el test de Coombs habitualmente. Pero, ok. Pero, ¿qué otra cosa más? una prueba de sangre para ver si las plaquetas están bajas. Ok. Haces una prueba de sangre, te salen las plaquetas en 80,000. Ya ustedes saben cuáles son los valores de plaquetas habituales. Entonces ya piensan, entonces, pero que tengas plaquetas bajas y con esas manifestaciones clínicas, pues ya puedes pensar, quizás es púrpura trombocitopénica. Así como comentaron sus compañeros previamente. ¿No podría servir también preguntar si
si ha tomado anticonceptivos orales o Ok, puede aumentar el riesgo. bueno, te dice la paciente que no toma anticonceptivos orales ni se inyecta, tiene un implante. Tiene un implante, eh, no sé, algunos de los clásicos, este, con levonorgestrel con etinilestradiol, el implanón clásico. Y tiene ese factor de riesgo nada más. Entonces, una biopsia de tejido, ¿Y qué esperarías encontrar en una biopsia? pues sería las manchas que causa lo que es la lupus. Diagnostican lupus entonces por biopsia. ¿En qué momento comentaron sobre biopsiar las manchas? Hacerle un corte, una cirugía en la cara a una mujer joven para diagnosticarle lupus. No. Quizá del susto es que escuche a la mujer que le van a hacer eso igual y se le quita. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué es lo que se ataca en el lupus? ¿Y qué hace el sistema inmunológico? ¿Cuál es el mecanismo de ataque del sistema inmunológico para generar el lupus? En púrpura trombocitopénica dijimos, el sistema inmune produce una inmunoglobulina, que es la G, y el sitio de ataque es la plaqueta, una proteína que es, bueno, dos proteínas que son glicoproteínas 2B3A. ¿Y en lupus? Mencionaron cosas de desmetilación y metilación, acetilación de histonas. ¿Entendieron qué era todo eso? Yo creo que sí, porque lo vieron en genética. Hubo dos clases especiales para hablar de metilación y desmetilación de histonas, de ADN y acetilación y desacetilación de histonas. Eso es lo epigenético que señalaron al principio. Hablaron de cosas genéticas y mencionaron cosas como que unos genes RUNX y HLA, y mencionaron que si los tenía la persona podía tener lupus. Eso es totalmente falso. Todos tenemos esos genes. Si no, no podríamos funcionar. La mutación es por ausencia de estos genes. Pero todos tenemos esos genes y los tenemos funcionando normal, porque el lupus no es genético. Si fuera genético, tendría un patrón de herencia y hubieran explicado que el autosómico dominante o lo recesivo o cosas así. En el lupus eritematoso sistémico se activa el complemento, se activan los linfocitos B y se activan los linfocitos T, y todos van contra el ADN de las células del tejido conectivo. El blanco es el tejido conectivo y prácticamente tenemos tejido conectivo por todos lados. Por eso es que es sistémico, afecta varios sistemas. Y por eso tienen la nefropatía lúpica y por eso tienen manifestaciones neurológicas y por eso se afecta prácticamente cualquier parte del cuerpo con esta activación masiva. ¿Y cuáles son los anticuerpos que se forman? Van a medir ustedes un perfil de anticuerpos y pues si mencionan que hay síndrome antifosfolípido, van a encontrar anticuerpos antifosfolípidos. Entonces pueden encontrar elevados, pero no siempre. Todo dependerá del momento o la etapa de la enfermedad. Pueden encontrar anticuerpos anti-DNA mitocondrial. Pueden encontrar los más clásicos, anticuerpos antinucleares.
los ANA, así los abrevian, ANA. Los anticuerpos antinucleares son anticuerpos, son inmunoglobulinas que van directamente contra el ADN, contra el núcleo, por eso son antinucleares. Y es lo más clásico que pueden llegar a encontrar positivo. Pero a veces aparecen otros anticuerpos más raros y menos frecuentes. Los anticuerpos anti-Ro y anti-La, que son anticuerpos que van contra organelos celulares también. Entonces hay un montón de anticuerpos, hay un montón de pruebas de laboratorio que pueden hacer para llegar a un diagnóstico. No las van a encontrar todas elevadas. Dependiendo de la intensidad o el momento en que se encuentre la enfermedad, el paciente puede tener más o menos la elevación de todos estos. Y dependiendo el órgano que esté más afectado, pues encontrarán las pruebas de laboratorio y los signos y síntomas acordes a esa región. Si en ese momento el brote es muscular, pues encontrarán DHL elevada, deshidrogenasa láctica elevada, porque la deshidrogenasa láctica es una enzima muscular que también se manifiesta en el hígado. Pueden encontrar hasta CPK, creatinfosfoquinasa elevada, pueden encontrar transaminasas, las dos clásicas, la oxalocética y la pirúvica, las van a encontrar elevadas en el perfil hepático. Pero si la condición es nefropatía lúpica, entonces van a encontrar manifestaciones en el examen de orina y van a encontrar un montón de leucocitos en orina y van a encontrar proteínas en orina y van a encontrar hasta hematuria. Entonces, es un cuadro clínico tan florido, muestra múltiples cosas que se puede llegar a presentar. Pues, así que dependiendo la región, pues serán las manifestaciones. ¿Y cuál es la expectativa de vida de estos pacientes? ¿Qué se espera en el pronóstico con estos pacientes? Bueno, leí que pues ha mejorado, la expectativa de vida ha mejorado mucho. Y bueno, pues con las personas que cursan lupus leve, tienen una tasa de supervivencia del 85%, creo. Y bueno, pues ya dependiendo de, por ejemplo, los pacientes que tienen algún compromiso cardíaco, pulmonar, neurológico o renal, bueno, tienen una tasa de supervivencia de... Ay, no me recuerdo de cuánto. En los casos leves y bien controlados, la expectativa de vida solamente es ligeramente menor a la expectativa promedio para esa población. Pero en los casos severos, los casos graves, o en los casos que sean refractarios al tratamiento, o que muestren cosas como valvulopatías cardíacas, como neuropatías o nefropatías, la expectativa de vida es que van a morir en los próximos 20 años después del diagnóstico. Van a morir mujeres jóvenes. Hay muchos factores de riesgo, desde agentes químicos, el hecho de estar utilizando hasta insecticidas adentro de la casa y estarlos oliendo. Si tienes la genética adecuada, o sea, si eres portador de las variantes del HLA, DR2 y DR3, o DR2 y DR3, es un factor de riesgo extra. Si a esto le agregamos que puedas ser fumadora, que utilices anticonceptivos hormonales orales, que te expongas a la radiación ultravioleta, principalmente eso de ponerte las uñas en la actualidad con estos aparatitos que te exponen a luz ultravioleta, utilizar cámaras de bronceado que también utilizan luz ultravioleta, o en la actualidad el hecho de utilizar hasta fotocopiadoras. La luz de la fotocopiadora es un factor de riesgo para lupus eritematoso en las personas con susceptibilidad. Entonces hay un montón de cosas que pueden desarrollar lupus o que pueden participar en desarrollar el lupus. ¿Cuál es la frecuencia de lupus? ¿Qué tan frecuente era?
Eran los aspectos epidemiológicos a comentar. Hasta Era lo una de 27.5 por millón de habitantes, ¿no? 27.5 por millón de habitantes. Eso sería bien raro. Eso sería una frecuencia así bien, bien poco común. ¿No sería 20 casos por cada 100.000 habitantes? 20 por cada 100.000. Eso está todavía más real. Hablamos por 2 de cada 10.000 bajo esa misma estadística, o sea, 1 de cada 5.000. Todavía es alto. Todavía es poco frecuente. En la actualidad la frecuencia está 1 de cada 1.000. 1 de cada 1.000 personas va a tener lupus eritematoso sistémico en alguna de sus variantes. Casi siempre mujeres van a ser. Es una enfermedad muy común. Podría asegurar que alguno de ustedes conoce a alguien con lupus eritematoso sistémico. Y esa persona a la que conocen es mujer. Entonces, no es rara la enfermedad. Tan frecuente como la artritis reumatoide. Muy bien, pues aquí le dejamos, chicos. Nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien. Hasta el martes, doctor. Adiós. Buen fin. Adiós.